Bien, iglesia, buenos días para todos y cada uno de ustedes. Es siempre un gozo y un privilegio no solo congregarnos, sino recibir la palabra de Dios. Es una bendición porque la palabra alimenta nuestra fe y la palabra es la que nos sostiene y nos ayuda a vivir, a vivir. Así que en esta mañana vamos a estar compartiendo sobre este tema, orando al Señor todos estos días, amados, sobre este tema de Él se hizo pobre para hacernos ricos. No solo estamos conectados con la iglesia a las 5 de la mañana orando, que de hecho te invitamos para que te conectes por Instagram a las 5 de la mañana, pero estamos orando al mediodía y estamos orando por la noche. Ya con mi esposo, los dositos, estamos haciendo lo de Daniel, que oraba 3 veces al día. Y estamos haciendo nosotros también lo mismo, amados, pidiendo al Señor que te provea, que abra puertas para ti, que llene tus manos, que multiplique sobre ti su bendición, que sea generoso contigo, que haga milagros en tu vida, para que de esa manera tú también puedas aportar a la construcción del templo. Obviamente estamos a preámbulo del culto de siembra y de comenzar la campaña, la ayuda de Dios para tu familia. Y el tema del que más habla la Biblia es sobre dar, más que de pecado, santidad, fe, cielo o infierno. El tema que más se toca en toda la Biblia es el dar. Y por algo el Señor así lo hizo en su escritura, en su palabra, ¿no? Así que en esta mañana, dirigidos, amados, por el Señor, siempre en oración, esta es la palabra de hoy. Él se hizo pobre para hacernos ricos y está basada en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Si usted mira el capítulo 8 de Corintios, es un llamado a la generosidad, es el título. Pero yo solamente me voy a basar en este versículo porque necesito explicarlo lo mejor que pueda con la ayuda del Espíritu Santo y porque solo tengo media hora para predicar. Así que dice la palabra que nos vamos a enfocar en esta mañana. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Así dice 2 de Corintios 8:9. Quiero que lo leamos juntos en esta mañana. Ayúdame a leerlo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En este capítulo 8, iglesia, el apóstol Pablo está tratando de incitar a los corintios a la generosidad. Y por eso les está dando este argumento. Él ya les ha dicho de todas las maneras y les ha predicado y les ha escrito de todas las formas acerca de la generosidad, pero utiliza este argumento donde les dice: ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, se hizo pobre por vosotros, por ustedes, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y este es el argumento que Pablo usa para llevarlos a la generosidad, para invitar a la iglesia de Corinto a la benevolencia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto es: cristianos que me escuchan, siempre que te sientas inclinado a retener avariciosamente para la iglesia de Dios, piensa en tu Salvador, renunciando a todo lo que tenía para servirte. Él los lleva a pensar en Jesús. Cuando la iglesia es indiferente, o es esquiva, o es mezquina, que es lo que está pasando en Corinto en el contexto, Pablo lo que hace es recordarles a Jesús, recordarles lo que Él hizo,
no solo cuánto sufrió, sino cuánto se empobreció. Y ahora voy a tratar de explicarlo. Para que con su pobreza, tú lo que tengas que hacer hoy simplemente es gozar de su riqueza. Porque la gozas, la disfrutas, la obtienes gratuita, heredada, por ser hijo, por ser hija. Pero gracias a esa pobreza que él sufrió, es que nosotros somos enriquecidos. Y cuando muramos, amados, ¿verdad? Nos vamos a presentar delante del Señor y Él nos dirá, yo me entregué por ti, pero tú te rehusaste para mí. Y quizá por rehusarnos nunca pudimos llegar a conocer su amor en toda su altura, profundidad, longitud y anchura, sino que nos dedicamos a construir para nosotros, a labrar para nosotros, a edificar para nosotros, a tumbar nuestros graneros y a hacerlos más grandes, ¿verdad? Como el pasaje que está en los evangelios. Porque el Señor lo había prosperado tanto, bendecido tanto, provisto tanto y dado tanta bendición, que Él dijo, voy a tumbar esto y lo voy a hacer más grande porque tengo mucho. Y el Señor, ¿qué le dice? Felicitaciones por tu fe y por tu visión. Le dice, necio, esta noche vengo por tu alma. Y lo que has construido, ¿de quién será? Si a lo mejor ni descendientes tenía. Y por eso la pregunta es tan fuerte, tan dura. Porque a lo mejor ni hijos tenía el hombre de ese pasaje. Y todo lo que tú has construido y edificado, ¿quién te lo va a heredar? ¿Para quién será? Por eso en este domingo, queridos amigos, el argumento del apóstol de que él era rico y se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos, será el argumento para el tema de hoy. Y se divide en dos puntos. El primero, trataré de explicar lo que mejor pueda en qué consiste la pobreza o en qué consistió la pobreza de Jesús. Y luego, la riqueza que Él nos heredó mediante su pobreza. ¿Está preparado para escuchar esta palabra? Entonces acompáñenme a hacer una oración. Señor, háblanos, enséñanos, muéstranos, quita todo pensamiento que se levanta contra tu palabra, contra ti, contra lo que tú quieres hacer, Señor, y haznos parte. No me excluyas. Yo quiero ser parte de lo que tú quieres hacer, Señor, de lo que viene para esta iglesia. No quiero ser un espectador, no quiero ser un oidor, no quiero ser alguien que ve. Yo quiero ser alguien que pone sus manos en el arado y participa, Señor, de lo que tú estás planeando hacer para esta iglesia. Yo quiero disfrutar de la cosecha, quiero disfrutar de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén y amén. Primero entonces, amados, el pasaje nos dice que nuestro Señor Jesucristo era rico. ¿Sí lo está leyendo? ¿Sí lo está leyendo allí? Él era rico. Y yo quiero decirte en esta mañana que no creas que nuestro Salvador comenzó a vivir cuando nació de la Virgen María. Él es eterno. Di conmigo, Él es eterno. La Biblia enseña, y hay muchos pasajes para esto, que Él era antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten, por Jesús. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Él es inmortal, es único, es santo, es sabio, es eterno y es nuestro Salvador. Ahora, antes de su misión en este mundo, antes de que se encarnara, la palabra del Señor nos dice que Él era rico, inmensamente rico en toda clase de posesiones. Todos los tesoros le pertenecen a Dios, incluso aquellos que el hombre explota para enriquecerse, incluso aquellos a los que el hombre trata de llegar utilizando la ciencia y la tecnología porque están en lo profundo de la tierra o en lo profundo del mar. Y el hombre sabe que allá hay riquezas increíbles y trata de explotarlas y de llegar a ellas. Esas riquezas le pertenecen a Dios. Esas riquezas son de Jesús porque Él las creó. Él tiene el poder de la creación. La palabra dice que Él habló y se hizo. Él ordenó y fue hecho.
¡Cuánta riqueza! Y Él es rico en todo, porque no era pobre en ningún otro sentido. Él era inmensamente rico en honor, pues era adorado por los ángeles, servido por ellos. Era inmensamente rico en amor, pues tenía el amor del Padre y del Espíritu Santo, que son amor. No tienen amor, ellos son amor. Cuando vino a la tierra, Él no vino a buscar nuestro amor o nuestra compañía porque se sentía solo o falto de afecto. No, amados. Él era lo suficientemente rico en amor sin nosotros. Él es Dios, Él es infinito, Él es autosuficiente. Nosotros somos hechura de sus manos y somos nosotros quienes estamos perdidos sin Él. Siempre utilizo esta comparación que parece infantil y parece jocosa, pero me ayuda, porque así como un insecto no puede entender cómo funciona el internet y nunca lo entenderá, tú y yo jamás podremos entender los tesoros y las riquezas ilimitadas de Jesús, porque Él era rico más allá de todo pensamiento, más allá de la imaginación. Mira lo que dice Romanos 11:33, te lo voy a leer en la traducción latinoamericana. Dice, Dios es inmensamente rico. Dilo conmigo, Dios es inmensamente rico. Otras versiones dicen infinitamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir, no se puede medir la riqueza de Jesús. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Es más lo que desconocemos de Dios que lo que conocemos de Él. Es más lo que ignoramos de Dios que lo que Él nos ha dado a conocer en su palabra. Nunca comprenderemos, nunca abarcaremos, nunca entenderemos la riqueza, la sobrenaturalidad, la majestad, la sabiduría, la fuerza y la grandeza de nuestro Dios. Se llegó el momento en que se tomó la decisión, iglesia, de que Él llegara, el momento cero, donde se escogió a María, el hogar en el que nacería, y el eterno, admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz, nacería. Y hubo consternación en el cielo cuando los ángeles supieron que el príncipe, el rey de reyes y señor de señores, tenía la intención de venir a la tierra y convertirse en un bebé, y vivir entre nosotros y morir por nosotros como única manera de salvarnos de la condenación eterna. ¿Podría ser cierto que aquel que es eterno e inmortal, que existe desde el principio, un día fuera clavado en una cruz como estaba profetizado? Él venía a cumplir cada promesa. Y cuando descendió de lo alto, amados, los ángeles siempre lo sirvieron, lo siguieron, lo miraron, porque no podían creer que ese ser que ellos adoraban, honraban, cantaban, servían, ahora era un frágil ser humano. No lo podían entender y la Biblia lo dice. Mira lo que dice Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, o sea, vindicar es defender a alguien injustamente atacado, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los ángeles nunca dejaron de asombrarse. En el desierto lo servían. Cuando Pedro le arrancó la oreja al soldado Malco, Jesús le dijo: no lo hagas, Pedro. ¿Tú crees que si yo no invoco a Dios, millares de ángeles no vienen ahora mismo a defenderme? Deja, porque así tiene que ser. Y coge la oreja y vuelve y se la coloca.
mirado por ángeles. Cuando nació, fueron los ángeles quienes cantaron: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. El infinito se convirtió en un niño. Aquel sobre cuyos hombros cuelga el universo, ahora colgaba del pecho de María. Aquel que creó todas las cosas y las sostiene con su mano, ahora se volvió tan débil que debe ser protegido por una familia. El dueño y creador de todas las riquezas nació pobre en un pesebre donde se alimentaba el buey, la oveja, en un establo. Allí nació el Salvador, en medio de la más absoluta pobreza. Él fue un niño sencillo, amados, pobre, como cualquier otro niño pobre de su época, siendo absoluta e infinitamente rico. Ahora dejemos de lado su infancia y miremoslo cuando se convierte en un hombre. Por favor, acompáñame en tu imaginación. Yo sé que muchos predicadores se esfuerzan por mostrarlo rico, pero la verdad es que la palabra dice que él fue pobre y vivió como pobre. Se hizo pobre, pobre en el sentido literal de la palabra. Muchas veces tuvo hambre, muchas veces tuvo sed, sueño, fatiga, agotamiento. Se sintió triste, cansado, frustrado, defraudado, lloró, se cansó. El que hizo al mar le dijo a una mujer: dame de beber. No tenía carruaje, la gente de su época tenía carruaje. La palabra dice que él caminaba largas distancias a pie y seguramente terminaba el día con los pies muy adoloridos. La Biblia dice que él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Una vez un joven animoso, después de un sermón, le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Y él lo frenó en seco y le dijo: piénsalo muy bien, porque los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Pobreza, pobreza. Pobreza, amados. El que antes de nacer había sido servido por ángeles se convirtió en siervo y tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Aquel que una vez había sido honrado por millares de ángeles, ahora es escupido y despreciado. El que fue amado por su padre y tenía abundancia de afecto en su vida, ahora era golpeado, era traicionado, era entregado por aquellos hombres a los que él había servido, había ayudado y había amado. Por Dios, qué leguas de distancia hay entre el que estaba sentado a la diestra del Padre y el que fue crucificado en el Calvario. Leguas, leguas de distancia. Por más que yo me esfuerce en predicarte su pobreza y por más que tú te esfuerces en entender su pobreza, no podremos hacerlo. No podremos hacerlo. Imposible, amados. Un varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento, tan pobre que cuando pidió agua le dieron a beber vinagre, tan pobre que sobre la cabeza, sobre la que una vez hubo una corona de oro con piedras preciosas de incalculable valor, ahora había una de espinas que lo penetraban su sien y lo hacían sangrar copiosamente. Pobreza absoluta, paupérrima, como ninguno de nosotros la vivirá jamás. Entonces seremos mezquinos, iglesia, con el Señor. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, que no quiere ser generosa. Ustedes van a ser mezquinos con el Señor que dio todo por ustedes, se hizo pobre siendo rico, para que ustedes fueran enriquecidos, prosperados, bendecidos, ayudados. Dios los ha llevado de menos a más. Los ha sanado, los ha vendado, los ha restaurado, los ha ayudado, los ha perdonado y ahora no tienen. Pablo dice: no, un momento.
Ustedes tienen que entender que Él, siendo rico y porque quiso, sin necesidad, se hizo el más pobre de los seres humanos, el más miserable de la humanidad, para que con esa pobreza hoy tú gozaras de tantas y tantas y tantas y tantas y tantas bendiciones. Si lo entiendes, alabe a Dios, hermano. Dele fuerte su alabanza si lo comprende al menos un poco. Mientras el Señor me mostraba esto, yo solo pude postrarme, hermanos, en mi casa y decir: Dios soberano, tengo tanto gracias a ti, gozo de tanto gracias a ti, me rodeas de tanto gracias a ti, tendré tanto más porque tú tendrás mucho más. Gracias a su pobreza, gracias a su pobreza. ¿No le daremos lo mejor de lo que Él mismo en su bondad nos ha dado, hermanos? Pablo dice: era rico, pero por nosotros se hizo pobre. Su riqueza inmensa, inmensa, como lo decía el pasaje que leímos. Su lugar privilegiado donde era adorado, honrado, venerado, servido, exaltado y muy amado, fue dejado para convertirse en nuestro Salvador. Y tal vez dirás: allá Él, yo no entiendo semejante locura, la pastora, yo no comprendo eso que tiene que ver conmigo. Iglesia, escúchame por favor, escúchame y no te quedes dormido. Si Él se hubiera quedado en el cielo aferrado a su riqueza y no hubiese venido a la tierra a empobrecerse, nosotros jamás habríamos podido escapar del infierno. Estaríamos malditos, sin paz, sin fe, sin esperanza. No sabríamos qué es el gozo, ni la bendición, ni el perdón, ni la bondad. No sabríamos qué es eso. Pablo le dice a la iglesia: Jesús era rico, pero por vosotros se hizo pobre. Tan pobre que, ¿sabes qué me mostraba el Espíritu Santo cuando preparaba esta palabra? Tuvo que soportar a Satanás, tentándole todo el tiempo. Y lo conoció desde cuando era un querubín en el cielo. Y Satanás sabía quién era él. Y los demonios decían: viniste a atormentarnos antes de tiempo, sabemos quién eres el Hijo de Dios, le decían los demonios. Y él los callaba y los echaba afuera, los reprendía, porque los demonios lo conocían. Satanás también. Y Jesús tuvo que soportar que lo tentara, igualado, atrevido. Con solo desearlo lo hubiera enviado al infierno. Pero Él sabía que era a través de la cruz que debía vencerlo. Y soportó las tentaciones para socorrernos a nosotros que somos tentados. Cuánta paciencia y amor tuvo cuando fue escupido por los hombres que había creado y había ayudado. Cuando lo miraban con desprecio y blasfemaban contra Él diciendo: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Lo retaban, se reían, se burlaban, lo herían, lo escupían. Qué pobreza tan absoluta, iglesia. Y aún en la cruz, cuando está agonizando, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuánta pobreza, cuánta pobreza, cuánta pobreza, cuánta pobreza. Él vivió tiempos mejores. Y yo me imagino, iglesia, que mientras Él sufría de esa manera tan impresionante, tratado como rata de alcantarilla, siendo el Hijo de Dios, masacrado, escupido, escarnecido. Dice que le colocaban una bolsa en la cabeza y le daban con cañas, durísimo le reventaban la cabeza y decían: si eres Hijo de Dios, adivina quién te golpeó. Le dimos como a rata de cañería. Y Él, para que hoy tú tuvieras todo lo que tienes. Amén. Y tengas todo lo que tendrás. Y Dios no solamente te ayude a ti, sino a todas tus generaciones. Amén.
porque la riqueza de Dios abarcará a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Todas tus generaciones. La fe no morirá contigo. Las promesas no se van a enterrar el día que te entierren a ti y a mí. Ellas seguirán con tu descendencia porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué más riqueza tú quieres tener? ¿Qué más fortuna tú necesitas en la vida? Que la bendición permanente de Dios sobre ti. Cuando yo he conocido gente multimillonaria por medio de lecturas que hago, no personalmente, pero he leído de gente multimillonaria que queda en la ruina, se suicidan, porque no soportan, o terminan en el psiquiatra. Jesús fue rico, inimaginablemente rico, infinitamente rico, y ahí está en esa cruz, como el hombre más pobre, miserable y desgraciado de la tierra, para que con esa pobreza que Él experimentó y sufrió, tú y yo fuésemos enriquecidos. Y eso me lleva al segundo punto, iglesia. ¿Por qué el Salvador vino a morir y a ser pobre? ¿Por qué no nació rico? ¿Por qué no escogió una mujer rica? ¿Es que no habían ricos en el tiempo de Jesús? Claro, y muy ricos. ¿Por qué escogieron a una campesina tan pobre? ¿Por qué escogió un hogar tan pobre? Un carpintero. ¿Por qué no escogió una familia de más estrato que le pudiera dar más comodidades a Jesús? ¿Por qué nació en un hogar pobre? ¿Por qué vino a ser pobre? Escuchen esto, iglesia. La palabra de Dios dice: por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes a través de su pobreza o por su pobreza se hicieran ricos. Muchos de los que estamos aquí fuimos borrachos, fuimos infieles, empedernidos, como encantados por un hechizo. Practicamos la brujería. Fuimos blasfemos, practicamos la prostitución, matamos a alguien o abortamos intencionalmente una criatura inocente. Fuimos enemigos de la fe cristiana, vulgares, violentos, malvados, de muchas horribles maneras. Y sin embargo, por mi bien, Él se hizo pobre. Recuerda que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Y eso somos tú y yo. Estamos aquí, amados, solo por Él. Estamos aquí solo por Él. Él derramó su sangre por gente que no valían la pena, como tú y como yo, y eso nos deja en deuda por siempre. Y permítame decirle algo más. Decimos amarlo, pero qué débil y frío es nuestro amor por Él. La verdad es que detrás de nuestra apariencia no tenemos una comunión tan cercana y fuerte con Jesús como deberíamos tenerla. Sin embargo, amados, por mi bien, la Biblia dice que Él se hizo pobre. ¿No seremos capaces de amar a aquel que nos amó en exceso y se hizo pobre por nosotros? Yo sé que se nos volvió costumbre, amados, quejarnos. Se nos volvió costumbre quejarnos y hablar como los incrédulos, como si nos hubiéramos contagiado no de COVID, sino de pesimismo. Y esto está mal, y esto está duro, y esto está pinta, y esto pinta feo, y qué va a pasar, y no sé qué. Y a veces hasta decimos: si se murió el ministro de Defensa, nos vamos a morir todos, dijo alguien. Oh, por Dios, cállate. El ministro de Defensa quizá no tenía a Cristo como tú lo tienes, quizá, no lo sé. Pero tú tienes la riqueza de Cristo. Y hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero tu riqueza va mucho más allá de la prosperidad. Nos encontramos con una señora, amados, en el centro de Jamundí haciendo diligencias. Y la señora solamente nos hablaba de lo difícil que estaba la situación económica para su casa. Frase tras frase, comentario tras comentario, ella solo decía que todo estaba muy difícil y muy apretado. En esos momentos llegó el esposo y nos dijo que estaba haciendo vueltas para
organizarse mejor, ¿verdad? Porque Dios lo estaba prosperando, lo estaba ayudando, lo estaba bendiciendo, estaba haciendo muchos negocios, estaban abriendo puertas para él, y la señora se turbó, la señora se puso muy mal porque ella nos estaba diciendo todo lo contrario. Entonces eran dos versiones completamente encontradas, y el aire se puso que se podía cortar con un cuchillo, de la tensión allí, de la consternación. Nos despedimos de esta pareja y nos fuimos, pero le decíamos al Señor: Señor, ¿para qué nos permitiste saber esto, conocer esto? Tal vez allá ellos tienen una discusión en este momento, Señor, ayúdalos. Y el Señor nos decía: porque yo sigo siendo generoso, porque yo sigo siendo proveedor, porque yo sigo abriendo puertas, porque yo sigo prosperando y yo sigo bendiciendo con pandemia y todo. ¿Y sabes eso qué significa? Que podemos construir ese templo. Podemos construirlo, iglesia. Aquí no hay nadie arruinado, vaciado, en la UCI, llevado del diablo, sin con qué comer. No, aquí no hay nadie así. Aquí todos somos provistos, somos bendecidos, somos suplidos y somos prosperados por el mismo Dios de todos en esta mañana. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo con todo mi corazón, iglesia. El punto es este: la razón por la que Cristo se hizo pobre fue para que nosotros por su pobreza seamos ricos. Tú eres rico. Y no me estoy burlando de ti al decirte que eres rico. Lo eres. Eres realmente rico. Eres rico en posesiones. Ahora que estás en Cristo Jesús, tienes en tu poder cosas más valiosas que las piedras preciosas, más caras que el oro y la plata. Y viene a mi mente el pasaje de ese paralítico en el templo pidiendo limosna, y Pedro va entrando al templo y el paralítico le pide limosna, y Pedro le dice: mira, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Esa es la verdadera riqueza. Tienes a Cristo en tu corazón. Tienes el Espíritu de Dios ungiendo tu vida. Tienes el amor del Padre sobre ti. Tienes una medida de fe para orar y mover montañas. Amén. Tienes la promesa de que Dios bendecirá tus generaciones. Tienes el perdón de Dios, porque el hombre no puede expiar sus propios pecados de ninguna manera. Así camine de rodillas hasta Buga y llegue caminando en el hueso, no puede expiar sus pecados. Gobernarás con Cristo, dice la Biblia, que gobernaremos con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque este primer cielo y esta primera tierra pasarán. Eres rico, 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 con verdaderas riquezas, y no con las riquezas de un sueño, no con las riquezas de los que cifran toda su vida en esta tierra. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestros nombres y los de toda nuestra casa están escritos en la registraduría del cielo. Dios lo llama el libro de la vida. Nuestros tesoros son eternos. Hacemos tesoros en el cielo, donde los ladrones no pueden robarte. Puede que tu vecino, o tu amigo, o tu compañero sea un hombre rico, pero esa riqueza no durará mientras viva. Durará lo que dura una flor, mientras él esté vivo, porque no hay un entierro con trasteo. No hay un entierro con trasteo. Y toda la riqueza, iglesia, no está en las posesiones, está en las promesas que Dios nos dio. Promesas de toda clase, firmes, claras, permanentes y seguras, como el sol que se levanta cada mañana. Él nos ha dicho: se te dará tu pan y tu agua será segura. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y como si fuera poco, amados, cuando muramos seremos tan inmensamente ricos
que viviremos en un lugar pavimentado de oro sólido. Ese material por el que la gente aquí se mata, ese material amarillo o blanco que tú y yo solo vemos en las joyerías, y es inalcanzable para muchos de nosotros. Allá son las calles. Jesús dijo: voy a prepararles morada, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y no me imagino las moradas que el Señor nos está preparando. Impresionantes. Si William y yo pensáramos, creyéramos que ser cristianos es que Dios me bendiga, me provea, me protege, me libre y me ayude, nunca hubiéramos decidido servir al Señor. Nos gastamos y nos desgastamos más allá de lo que usted puede pensar, por Cristo, por su obra, por su iglesia. Pero queremos que usted también lo haga y que juntos podamos alabar y glorificar y exaltar el nombre del Señor, diciendo: pudimos por la fe en Cristo construir un templo propio. Creo que podremos hacerlo. ¿Tú lo crees conmigo? Quiero dejarte con este versículo, amados, Filipenses 2, 6 al 8, y con este versículo terminamos. Está en armonía con lo que hemos hablado hoy. Dice: el cual, de Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a su riqueza, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Colócate sobre tus pies. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Dios Todopoderoso, heredamos tu fortuna, tu riqueza, y la vivimos, la disfrutamos, la gozamos, esa herencia incorruptible, inmarcesible. Es nuestra, Señor, por ser tus hijos, por ser salvados, por ser herederos de tu riqueza. Tú eras rico, infinitamente rico, inimaginablemente rico. Y te hiciste tan pobre, Señor, tan pobre, para que con tu pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y sí, Señor, tú nos has ayudado, nos has prosperado, nos has pastoreado. Has hecho de nosotros hombres y mujeres que nunca pensamos, y nos has dado lo que nunca pensé tener, Señor. Y me darás mucho más. Vienen mejores cosas, vienen cosas increíblemente buenas, especiales, la grosura, el tesoro de Dios viene para nosotros. Señor, abre nuestras manos sin dolor, sin tristeza, sin mezquindad, para dar, Señor, para que juntos, todos, construyamos el templo. Coloca un corazón generoso y quita toda voz del diablo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén, Señor. Y amén, Padre. Aleluya. Iglesia, Dios les bendiga grandemente en esta semana.